a ir de alguna manera llevando el orden de las consignas, pero para que sea esta puesta en común sea ordenada, y esperamos el aporte de todo lo que ustedes pudieron pensar y pudieron recuperar a partir de ellas. Vamos a ir recogiendo entonces algunas de sus aportes. Lo primero que nos gustaría que nos cuenten es, bueno, ¿qué pudieron recuperar de estos discursos, como nos pide el punto 1, en los distintos ámbitos en los que todos nos movemos, ¿no? ¿Qué se dice de los demás, del cuerpo de los demás, o de la corporeidad de los demás, en la escuela, en la familia, en la tele? Bueno, pusimos también en el ámbito del médico, que a veces es bastante condenatorio, en el club, los que hacen deportes o alguna otra actividad corporal o de movimiento. ¿Qué frases dicen las personas respecto al cuerpo propio y al cuerpo de las demás personas? ¿Y creen ustedes que esos discursos nos enseñan y qué aprendemos? Esta es una consigna como para ponernos en el foco en lo que escuchamos habitualmente y en lo que decimos habitualmente. Así que los escuchamos, las escuchamos. ¿Que quiere arrancar? Activa micrófono y arranca. ¿Nadie va a arrancar? ¿Qué pasó? Bueno, si quieren mis compañeras, arrancamos nosotros, no sé. La que quiera. Tienen la palabra ustedes porque nosotros ya hemos hablado. No te veo quién es la que quiere hablar. Vamos, anímense. A ver, ¿quién? Yasmín, creo que, ¿no? Sí. Estaba alentando a mis compañeras si querían largarse ahora de una. Yasmín, ahí te veo. Arrancamos. Dale, vos que sos valiente. Nosotras por ahí hicimos como todo un rejunte, no sé si está bien eso. ¿Un resumen? Poner. Bueno. Sí, de todo el trabajo, ¿sí? Bueno, pero vamos primero con esta primera parte. De esta primera pregunta, si hacemos algunos aportes más y después seguimos con lo que hayan recuperado del resto del trabajo, ¿te parece? Sí, por ahí nosotras analizamos mucho más desde cómo se le exige por ahí al sexo femenino ser de determinada manera, ¿no? Creemos que los medios de comunicación intentan demonizar mucho cosas que son naturales, como lo puede ser la vejez, por ejemplo. Nosotras en el trabajo analizamos portadas de revista, por ejemplo, y encontramos, bueno, en una en específico donde estaba, por ejemplo, Susana Jiménez con una completamente photoshopeada, y creemos que demonizar cosas como la vejez, las estrías, celulitis, arrugas, limitan y por ahí generan como cierta presión social en una persona vulnerable, ¿no? a estos contenidos. Creemos que si se tuviera un poco más de responsabilidad a la hora de exponer, de transmitir estos estereotipos de belleza, no tendríamos los problemas que existen ahora, ¿no? Bueno, no ahora, pero desde siempre, como los trastornos alimenticios, el percibirnos a nosotros de determinada manera negativamente, por ejemplo. No sé si Has o Cami quieren agregar algo. Bien, ahí aparecería en el discurso de la tele, ¿no? O bueno, en este caso la revista dice Milagros. Sí, adelante. El hecho también de nacer en determinada cultura, ¿no? Son cosas que uno no elige y sin embargo nace en una cultura que, bueno, a nosotros, como explicaban en la entrevista, de este lado del mundo estamos en una cultura consumista, ¿no? Bueno, el capitalismo es casi la totalidad del mundo, entonces estamos obligados a pertenecer a todo este mundo de consumo, ¿no? Que te pone
conformación respecto al cuerpo, que también fue una construcción histórica, ¿no? Antes se le daba más sentido a lo espiritual y se fue transformando hasta el día de hoy, ¿no? Que hay también un juego de ideas encontradas. También pudimos cuestiones relacionadas con el trabajo, cómo condiciona al cuerpo, los controles, los deseos, los estándares que también son establecidos por las épocas, las barreras y las etiquetas que fue evolucionando, ¿no? Que, por ejemplo, ser gordo está mal, hay que tener una discapacidad y otras cuestiones que se van configurando. Bueno, también hay otra cuestión que no se elige. Cami, ¿quieres decir algo? Lo que no se elige son los factores genéticos, es decir, lo que heredamos, con lo que nacemos y tenemos que aprender a convivir toda nuestra vida, las condiciones y disposiciones físicas. Como decía Laura Contreras en el documental, que ella aprende a vivir con su condición, pero que hay muchos juzgamientos y miradas que la condicionan. Bien, por eso destacaba yo al principio la mirada del otro, ¿no? Cómo nos condiciona la mirada del otro. Bien, chicas, ¿algo más que quieran comentar o le damos la palabra a otro grupo? ¿Algo que hayan aprendido, que les haya resultado interesante o muy importante? En realidad nos pareció todo importante, pero el profesor Facundo quería agregar algo antes de que continuemos. Gracias. No, quería hacer una alusión a algo que dijeron sobre las enfermedades alimenticias, en especial, bueno, mencionaron la anorexia, ¿sí? Que generalmente, o desde el sentido común, generalmente se habla sobre que una de las causas de estas enfermedades tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, para pensar esta idea que no es del todo cierta, podríamos pensar en cómo hemos al menos propuesto pensar las relaciones de causalidad. ¿Alguien se acuerda cómo pensamos las relaciones de causalidad, sobre todo desde el modelo dialéctico contextual? Sí, respecto a esta enfermedad, nosotros hicimos una investigación porque no queríamos decir algo que no sabíamos. Entonces le buscamos la raíz, ¿no? Que tenía un origen biológico, que uno nace con cierta predisposición y en determinado contexto puede desatarse o no. Bueno, mi compañero justo iba a hablar del ejemplo de una de las entrevistadas que en determinado contexto a ella se le desató un trastorno psicológico, que es esto de la anorexia, ¿no? Claro, claro, muy bien. Muy bien eso que están comentando. Recuerden esto de la multicausalidad. Entonces tenemos el factor de lo biológico, como bien lo ubicaron, el factor del contexto y también el factor del propio sujeto, que por ahí también en la propia configuración subjetiva puedo contribuir a desplegar tal o cual cuestión. Pero es una configuración de diferentes causas, la multicausalidad, que produciría tal enfermedad. Si no, sería una mirada estímulo-respuesta o determinista desde el contexto, como en el modelo mecanicista. Yo les mencionaba los modelos porque se acuerdan que la multicausalidad la pensamos desde el dialéctico contextual. Entonces, generalmente escuchamos eso, ¿no? Que los medios provocan enfermedades, bueno, en realidad contribuyen, pero no es el único factor. Podría ser un factor condicionante o predisponente. O uno entre otros. Por eso fíjense que nuestro TAIN tiene que ser abordado, o esta problemática social es abordada desde múltiples miradas. Justamente no basta con la psicología, o no basta con la sociología, o no basta con la cuestión de la motricidad. Muchas disciplinas tienen que venir a darnos cuenta y explicarnos. Antes de seguir, les querría proponer que vayan tomando apuntes
a medida que las compañeras y los profes vamos haciendo aportes, porque eso va a enriquecer no solo su trabajo, sino que les va a permitir conceptualizar cuestiones teóricas en relación al trabajo. Así que es muy importante que vayan tomando nota, que va a enriquecer el propio trabajo y por supuesto les va a permitir darse cuenta de qué es lo más sobresaliente de las materias, en este caso en relación a la problemática. Bien. Quería decir algo de sí, lo que Cami. estuve, no voy a intervenir mucho, pero porque justo es algo que estamos viendo y lo explicaron muy bien. Recién hablaron de la idea de, bueno, trastornos alimenticios, Photoshop, y demonizar el cuerpo femenino, y de alguna manera todo eso que fueron diciendo se vincula con la idea de cuerpo que se propone desde el consumo, ¿no? O sea, un cuerpo que es un cuerpo creado. Yo le podría decir un cuerpo virtual, pero digo, no es un cuerpo real. De alguna manera lo que se critica, así cuando por ejemplo dicen tal modelo tenía celulitis o cómo quedó después del embarazo, que lo muestran como una crítica al cuerpo real, lo que se hace es comparar con ese cuerpo idealizado o ese cuerpo virtual. ¿Por qué digo cuerpo virtual? Por el Photoshop. Porque si yo estoy toda photoshopeada, no es un cuerpo real, ¿sí? Es un cuerpo que está totalmente atravesado por lo virtual. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de autoestima? Que se compara el cuerpo real que tenemos todas y todos con ese cuerpo que está photoshopeado. Yo, chicos, trabajo en cuestiones de cine y audiovisual, y si me veo, quizás estoy distinta, y no porque me hayan hecho Photoshop, sino porque hay luces. No es lo mismo estar así en el living de mi casa que estar con una luz, que estar maquillada, que tener ropa que no usaría en el habitual. Yo si quiero hacer un cortometraje y que actúe alguien y se vea más bello, ¿qué hago? Maquillo, agrego vestuarios, agregan luces, y después la persona es la persona. Digo, uno puede, con ciertos procedimientos, trabajar sobre la imagen. Entonces, a lo que me refiero, que hay que diferenciar el cuerpo real, ¿sí? El cuerpo que es la corporeidad de cada uno, con esa construcción que hay desde los medios de ese cuerpo de consumo, ¿sí? Esa diferencia que hay es la que quizás angustia o hace que uno no pueda estar conforme con su cuerpo, pero entender sobre todo que hay un cuerpo que es virtual, idealizado y creado. Por eso digo cuerpo, chicas y chicos, y no digo corporeidad, ¿sí? No es lo mismo. De hecho, ¿cuántas publicidades te dicen que te quieras y no? Te quieren vender algo para que adelgaces, para que estés mejor. Nadie te dice querete como sos, porque si no nadie consumiría nada, ¿sí? Entonces lo que te venden es una imposición de lo que debe ser, pero es un cuerpo, un cuerpo creado o virtual. Es la diferencia con la corporeidad que tenemos, ¿bien? Pero lo dijeron muy bien con Photoshop, por eso lo quería como diferenciar. Sí. Y esto entra en el marco también de análisis del mundo contemporáneo, en un mundo en donde la imagen parecería que es fundamental y se convierte en un modo de comunicación y también de dar mensajes, ¿no? Entonces, por eso decía la importancia que tiene el abordaje desde las distintas disciplinas. Voy a hacer un pasando en limpio hasta lo que dijimos ahora. Facundo habló de la construcción del sujeto y y las chicas recuperaron esta cuestión o este determinante biológico muy bien, porque eso está. Camila recupera un poquito esta idea de la imagen como una construcción digital y por supuesto el rol del mercado, vamos a pensarlo en que instala un ideal de belleza y que resulta ser un referente para muchos de nosotros. Y ese ideal de belleza, a veces en esa búsqueda de alcanzar ese ideal de belleza, aparecen un montón de trastornos y de inconformidades con uno mismo, y ni hablar cuando aparecen trastornos más graves como mencionaron ustedes. Es importante cuando los especialistas hablan, fíjense, del ideal de belleza que cada época tiene, ¿no? En todos los momentos de la historia, la sociedad ha valorado una determinada belleza, ha valorado una determinada característica del cuerpo y ha obviamente sancionado o reprimido otros. Nosotros sabemos por la materia, al principio de año vimos las características de la posmodernidad y sabemos que la posmodernidad plantea el derecho a existir, ¿no? Yo se los digo así rápido, pero ustedes lo vieron cuando vimos las características de la posmodernidad, en donde reivindicamos lo diverso, lo distinto tiene derecho a estar. Y esto antes no pasaba,
Si ustedes le preguntan a sus madres o a sus abuelas, van a ver que esto no pasaba. Por eso es tan importante que nosotros en la época contextualicemos este derecho a lo diverso. Y por eso la posibilidad de hacer visible estas cuestiones. Vamos a dar la palabra a otro grupo, a ver qué pueden aportar en relación a la primer consigna o algo más general, como hicieron hasta ahora. Y creo que ya está la profe Ada, no te veo Ada, pero... Hola, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Gracias. Ah, ahí estás, ahí te veo. Bueno, arrancamos un poquito a pensar la primer consigna y ahora le iba a dar la palabra a otro grupo para que nos cuenten qué más pudieron pensar. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe, quería hablar de cómo afecta a la tecnología. Bueno. Por ejemplo, adelante. las fotos que compartimos, los estados de WhatsApp que quieren demostrar cómo nos sentimos y Bueno, cómo estamos. a través de la imagen, ¿no? O sea, y una imagen que no es cualquier imagen, ¿no? Claro, que nos mostramos, no vamos a subir una foto donde nos vemos mal o esas cosas. O las publicidades de Instagram que te aparecen para operaciones. Como si eso resolviera toda la vida, ¿no? Bueno, bien, es decir que también hay un poco lo que decía Cami y un poco lo que decía Facundo, hay una construcción de la identidad de uno, como una especie de seguridad que se construye a partir de lo que se muestra de uno mismo, ¿no? En las redes. Esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué compartimos en las redes? Bien. Gracias, Mayra. ¿Quién más quiere tomar la palabra para compartir algún aporte? El papel de la cultura, que lo analizan bastante los especialistas, el papel de los medios, bueno, un poco ya lo fuimos nombrando. Acá tienen que pensar cómo el mercado construye y, como dice el autor de nuestra clase, va imponiendo el deseo, ¿no? Ya no compramos cosas por necesidad. Yo no necesito esa crema para adelgazar porque si no me muero de hambre. La quiero porque hay un deseo que se pone en juego, porque me vende una ilusión de que voy a estar un poco más flaca y mi ideal de belleza se acerca un poco más a eso que quiero. Por eso fíjense cómo se hilvanan un poco todos los aportes de las materias en relación a lo que venimos pensando. Vamos, ¿quién más pensó algo? Profe, Sí. nosotros con nuestro grupo hicimos bastante hincapié en lo que era la imagen corporal, que es como nos mostramos a los otros. Y nada, como que rescatamos que sobre todo los adolescentes, están muy influenciados por los medios, las redes y todo eso, pero están en un proceso de reconstrucción de esa imagen, donde muchas veces con la comparación a otros o a lo que ven, se generan distintas frustraciones. Por ejemplo, al no ser parecido a tal o no ser incluido. Y por ahí, sobre todo en la cuarentena, estuvimos viendo el tema de los influencers, que son personas que no son ni nutricionistas, ni profesores de educación física, ni nada de eso, pero al tener muchos seguidores en Instagram o en cualquier red, tienen una llegada a las diferentes personas y por ahí, no sé, hacen rutinas de entrenamiento o dicen, con esta receta vas a llegar bien al verano, cosas así, y eso hace que la sociedad hoy en día, que es consumidora y encima busca soluciones rápidas, nada, consuma eso que promueven. Bien, Eugenia, bien. Sí, y ahí también lo planteaba el video, cuando habla de lo no científico, ¿no? De la cantidad de información que circula en Google y que a veces prefiere la gente la idea o esta recomendación, como dice Eugenia, de un influencer o de una página de Google que de un médico, y lo peligroso que se puede volver. Bien. A eso le llamamos... Se hizo famoso como un reto de 1000 sentadillas que hacían por internet y que les hacía mal a las chicas, pero fue todo por influencer y esas cosas. Sí, como un desafío más que, ¿no? Bueno,
Sí, tenemos Ahí, toda la medicina no científica o la alternativa, como le llaman. Sí, adelante. Volviendo a lo que dijo mi compañera anterior, de los adolescentes, era el tema de los trastornos dimórficos, como decían en el video, un especialista, que esa es la fobia se transforma, digamos, a través de la fobia que tenemos de no aceptar varias partes de nuestro cuerpo, que después se vuelve patológico, ¿no? O sea, está bueno destacar. Bien, Giselle, lo pensábamos antes cuando hablábamos de la autoestima, ¿no? Y de cómo en el video lo dicen así, muy tremendamente, ¿no? La fobia a algunas partes del cuerpo, con lo que indica esa palabra, ¿no? Tenerle fobia a algo. Bien, gracias por el aporte. Perdón, voy a meter bocado, Ana, nuevamente. Adelante. Porque sobre todo en la educación, después de esto lo van a trabajar, sobre todo ustedes que están en educación especial, pero tengamos muchísimo cuidado con las palabras. Generalmente es un tiempo en donde usamos con mucha liviandad categorías diagnósticas sobre los cuerpos y sobre los otros. Está muy en boca de todo el mundo, ¿no? Utilizar términos de ese tipo. Y a mí me parece que nosotros como educadores tenemos que tomar conciencia de ello y tender a la despatologización de la infancia, de los otros, la despatologización de la discapacidad inclusiva. Obviamente que es un tema que da para mucho, para hablar y para trabajar mucho, pero bueno, en este sentido, no es que estemos negando que no pueda existir la patología, sino que hay que ver en qué momento o quién puede decir que hay patología y quién no. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que ser cuidadosos de lo que expresamos. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, ahí si quieren hacemos otro pasando en limpio para que tengan presente. Hablamos, o bueno, algunas de las chicas hablaron de las imágenes, de cómo se construye la identidad a partir de las imágenes que compartimos. Se trata de imágenes que son siempre de una vida feliz, ¿no? Por eso hay autoras que van a hablar de que se construye una vida feliz en las redes. Por otro lado, creo que era Giselle, que decía del peligro que implica, decían los especialistas en el video, de la fobia al propio cuerpo, ¿no? De esta idea piensa en la palabra fobia, que es muy fuerte, es como un odio, como un rechazo al propio cuerpo. Eso es muy tremendo y lo vemos en estas búsquedas extremas o de delgadez o de belleza o de ese ideal. Y lo último que decía Facundo en relación a esta estigmatización o patologización, que es difícil de decir y de escribir, pero que, bueno, ya lo habrán visto en la materia, tiene que ver justamente con adjudicar patologías o nombrar a la persona como con el nombre de una enfermedad, no sé si lo digo bien, Facundo, y parecería que deja de ser persona para ser esa patología, ¿no? Así livianamente. Pasa mucho en la escuela, ¿no? Que uno lo escucha, las maestras y los profesores lo dicen. Este chico tiene problemas, este chico le pasa algo, bueno, y por ahí no se le da la atención que requiere. Sí. Muy bien, agrego esto nomás, Anita. Sí, sí. Que obviamente que por ahí uno tiene que ser crítico también en estos textos donde de pronto un especialista utilizó la palabra fobia con el cuerpo, y hay que ver si es una fobia. No es lo mismo que yo esté disgustado con mi calvicie a que tener una fobia con mi calvicie. ¿Me explico? Sí, sí. Hay mucha diferencia. Y en ese sentido tenemos que ser cautelosos y respetuosos. Sobre todo, ya les digo, porque en temas, además de discapacidad, y donde ustedes se acuerdan que estábamos trabajando psicología del desarrollo, que estudia lo esperado, ¿no? Eso también, después hay un montón de cuestiones que vamos a trabajar más adelante, y en psicopatología en cuarto,
pero que terminan justamente por separarse de lo que idealmente es esperado, se patologiza. Y entonces hay que trabajarlo. Se va a cortar, nos dice Camila Rodríguez. Bueno.